Omán es un lugar donde las arenas del desierto susurran con el viento y las antiguas tradiciones se entrelazan con el aliento de la modernidad. No es solo un punto en el mapa, sino un enigma tejido con contrastes, donde cada paso revela una nueva faceta del Oriente, lejos de los estereotipos de oro y lujo. Aquí no existe el impuesto sobre la renta, ni un solo porcentaje arrebatado de tu trabajo. Pero si tu coche se cubre con el polvo del desierto, la ley te recordará. La limpieza es el rostro de la nación. Una multa por un vehículo sucio no es un capricho, sino un símbolo del orden que impregna todo. Imagina calles donde un monedero perdido regresa con sus billetes intactos, donde las puertas de las casas a veces permanecen sin cerrar y el crimen es casi un mito. Omán es un raro oasis de seguridad en un mundo convulso. Las mujeres que antes cubrían sus rostros con velos no por dogmas religiosos, sino para protegerse del sol abrasador y las miradas curiosas, hoy conquistan universidades mundiales y dirigen corporaciones. No solo son iguales a los hombres, sino que marcan el rumbo de una nueva era. La ley aquí otorga a las mujeres el derecho al divorcio y a la manutención, un sueño inalcanzable para muchos países de la región. Hace apenas medio siglo, Omán estaba perdido en el tiempo, como atrapado en una sombra medieval. Hoy es un mediador silencioso, indispensable en cualquier conflicto importante de Oriente Medio. No tiene un ejército capaz de estremecer al mundo, pero sí una diplomacia suave como la seda y firme como las rocas de las montañas Jahar. El lujo de Omán no está en el dorado de los palacios, sino en la preservación del honor, las tradiciones y los lazos familiares, más fuertes que cualquier muralla. Bienvenido a Omán, un país de paradojas donde el pasado y el futuro danzan bajo las estrellas del desierto. Esta es la primera página de una historia que tal vez nunca conociste. Sumérgete con nosotros en este mundo donde cada rincón respira misterio, un oasis de libertad y orden. Omán es un país donde el Estado parece abrazar a sus ciudadanos. Olvídate del impuesto sobre la renta, de los impuestos sobre la propiedad o la herencia. Aquí, la libertad fiscal no es un privilegio de la élite, sino un derecho de todos. Pero tras esta generosidad se esconde una estricta disciplina. ¿Un coche cubierto de polvo? Multa. ¿Una conversación ruidosa después del atardecer? Multa. En Omán, el orden es un arte elevado a la categoría de ley. La limpieza de las calles, el silencio de las noches, la estética de las ciudades. Nada es casualidad, sino una filosofía que convierte a Omán en uno de los lugares más seguros de la Tierra. Perder un teléfono o una cartera aquí no es motivo de pánico. Lo más probable es que te lo devuelvan a través de la policía o de un transeúnte para quien el honor vale más que cualquier dinero. El nivel de criminalidad es tan bajo que parece que el tiempo se ha detenido en una dimensión ideal. Los coches no se cierran con llave, las casas a veces quedan abiertas y la confianza es una moneda más valiosa que el oro. Pero el mayor mito que Omán destroza es la imagen de la mujer en el Oriente. Olvídate de los estereotipos. Hoy las mujeres omaníes son ministras, diplomáticas, científicas, pilotos. Estudian en Oxford y Harvard, regresan a casa y reescriben las reglas del juego. El derecho al divorcio, la manutención, las mismas oportunidades. Omán dio un paso que muchos de sus vecinos en la región aún no se atreven a dar. Esto no es solo progreso, es una revolución silenciosa que transformó el rostro del país. ¿Pero cómo? ¿Cómo un país, hasta hace poco atrapado en las sombras de la Edad Media, logró convertirse en un faro de modernidad? Para entenderlo, hay que retroceder a su pasado, oscuro,
duro y casi increíble. La oscuridad de la Edad Media retrocede medio siglo al Omán de 1970. No es solo otra época, es otro mundo. Un país encerrado en el aislamiento, como un castillo antiguo rodeado de muros invisibles. El sultán Said bin Taimur, padre del futuro reformador, gobernaba con mano de hierro, viendo en la modernidad una amenaza. Su Omán era un reino de prohibiciones. ¿Radios? Prohibidas, pues traían las voces de extranjeros. ¿Bicicletas? No, demasiado rápidas para el orden tradicional. ¿Gafas de sol? Herejía, pues alteraban la mirada al mundo. Incluso el cemento para construir casas estaba prohibido. Solo barro y piedra, como en la antigüedad. Cada noche, las puertas de Mascate, la capital, se cerraban con un pesado cerrojo. ¿Llegaste tarde? Duerme bajo las estrellas. Para viajar a una aldea vecina, necesitabas un permiso por escrito. Salir del país, casi una fantasía. Las enfermedades se trataban con hierbas y oraciones, y los medicamentos modernos eran considerados una tentación diabólica. La justicia era implacable. Por un robo, una mano cortada en la plaza pública. Por violar las normas morales, azotes públicos. Esto no es una escena de una película histórica. Es la realidad de Omán hace apenas medio siglo. Pero el legado más pesado era la esclavitud. Legal, generalizada, arraigada durante siglos. El imperio omaní, que alguna vez se extendió hasta Zanzíbar, fue un centro del comercio de esclavos en el Océano Índico. Los esclavos eran propiedad. Sus vidas no valían nada. Las mujeres vivían en la sombra, sin educación ni derechos, en un mundo limitado por las paredes de la casa. Los matrimonios se concertaban temprano, y la voz de las jóvenes no se escuchaba. Sobre todo reinaba el miedo. Las creencias preislámicas en los genios, espíritus que habitaban los desiertos y los mercados abandonados, eran tan fuertes como la fe en Alá. Una enfermedad, una mala cosecha, la muerte de un niño, todo se atribuía a los genios. En lugar de médicos, de los cuales había apenas un puñado para millones, la gente acudía a curanderos. Sus rituales con conjuros y amuletos a menudo terminaban en tragedia. En 1970, Omán tenía 3 escuelas, 2 hospitales y 10 kilómetros de asfalto. Un país sumido en la oscuridad, sin esperanza de luz. ¿Cómo logró salir de este abismo? La luz de una nueva era, el sultán Qaboos. La respuesta está en un hombre cuya voluntad cambió el destino de una nación. El sultán Qaboos bin Said al-Said, hijo del aislacionista, se educó en el Reino Unido, en las paredes de la Real Academia Militar de Sandhurst. Vio el mundo más allá de las arenas y las prohibiciones. Supo que su pueblo merecía más. En 1970, con el apoyo de los británicos y la élite omaní, llevó a cabo un golpe de estado incruento, derrocando a su padre. Su primer discurso al pueblo fue una profecía. Ayer fue la oscuridad, pero mañana, con la ayuda del Todopoderoso, llegará un nuevo día. Ese día marcó el inicio de An-Nahda, la era del Renacimiento. Qaboos actuó con decisión. Su primer decreto abolió la esclavitud, rompiendo las cadenas del pasado. Luego unificó el país, tendiendo la mano a las tribus desgarradas por siglos de disputas. Todos somos omaníes, proclamó, y esas palabras se convirtieron en el cimiento de una nueva nación. Abrió las puertas de Mascate, eliminó las prohibiciones de su padre y abrió el país al mundo. El petróleo, descubierto en las entrañas de Omán, no se convirtió en una fuente de riqueza personal, sino en una herramienta de cambio. El sultán construyó escuelas, hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos. Invitó a los mejores ingenieros,
médicos y maestros de todo el mundo. Las mujeres obtuvieron el derecho a estudiar y trabajar, y la educación se convirtió en una misión nacional. Un pueblo donde la mitad es analfabeta no tiene futuro, decía Qaboos. Durante su reinado de casi medio siglo, Omán pasó de ser un desierto medieval a un estado próspero, respetado en todo el mundo. Omán hoy, el tesoro del Oriente. El legado de Qaboos no son solo escuelas y carreteras, sino también el papel único de Omán en el escenario mundial. Mira el mapa. El Estrecho de Hormuz, una arteria estrecha por la que fluye un tercio del petróleo mundial. Omán guarda su costa sur, pero no lo usa para amenazar. Es la Suiza del Oriente, un mediador silencioso sin el cual no se resuelve ningún conflicto importante. Cuando el mundo estaba al borde de la guerra, en Mascate se llevaban a cabo negociaciones secretas. Omán es un puente entre enemigos, una voz de razón en el caos. Para los viajeros, Omán es una llamada a la aventura. No hay el brillo artificial de Dubái, pero sí una belleza auténtica. Los wadis, ríos esmeralda que fluyen a través de cañones, te invitan a nadar en aguas cristalinas y descubrir cuevas con cascadas. Las antiguas fortalezas de Nakheel y Nizwa se alzan sobre el desierto, guardando historias de siglos. No son solo piedras, son recuerdos vivos que hacen que el corazón se detenga. Omán es una paradoja donde la libertad convive con el orden, el pasado con el futuro y las tradiciones con el progreso. Es un país que nos enseña que el mundo es más complejo y hermoso de lo que parece. ¿Quieres conocer otros lugares igualmente sorprendentes? Descubre nuestra historia sobre Irán. El enlace te espera. Omán es solo el comienzo de un viaje por un oriente que nunca conociste.